Ok, ok, vamos a iniciar. Tenía apagado el audio, una disculpa, no me he fijado. Ok, vamos a trabajar, ok. Reitero, vamos a identificar los elementos que tienen que ver de la lengua de señas mexicana. Ok, sí, ya por ahí me ponen que no escuchaban, sí, una disculpa, no tenía el audio habilitado, me fijé hasta después, ¿va? Entonces vamos a ver. Bueno, antes que nada me presento con ustedes, mi nombre es Carlos Pineda, y soy maestro de educación especial, ingeniero en sistemas computacionales y estamos trabajando esta parte de las interpretaciones de lengua de señas, incluyendo a todo el mundo en general para que seamos usuarios de la misma lengua de señas, ¿vale? El ser usuario de la lengua de señas es algo muy, muy especial y muy específico con lo que nosotros podemos trabajar muy independiente que vamos a generar y que tenemos que generar en todo el país, es necesario pues tener estas acciones específicas para podernos identificar como una persona inclusiva con los sordos, ¿ok? Entonces para ello íbamos a iniciar con este tema, que son parte de los elementos de la estructura de la lengua de señas, pero necesitamos ver para qué o por qué vamos a utilizar la lengua de señas, ¿ok? Entonces, esta primera instancia es importante. ¿Por qué tenemos que utilizar la lengua de señas mexicana? Eh, Primera instancia, la lengua de señas mexicana la vamos a utilizar por inclusión hacia las personas con discapacidad. Es indispensable que todos vayamos siendo inclusivos con todas las personas en general. La inclusión que yo genere, por muy pequeña que sea, vamos a ir haciendo espacios muy, muy grandes y muy abiertos para la inclusión con las personas con discapacidad. En este caso, auditiva. Estas acciones tienen que ser para todos. Ahora, es indispensable también identificar por qué puedo o por qué tengo que estudiar la lengua de señas mexicana. Ya dijimos, la inclusión para ellos, pero también como persona me va a servir y me va a funcionar para muchas acciones y muchos elementos en general. Por ejemplo, me va a servir a mí como persona eh, para tener un tipo de vida un poco más activa. Nuestro cerebro piensa diferente, vamos siendo más atentos en ciertas situaciones, ser más expresivos también nos ayuda a ser más expresivos tanto de manera oral y de manera con la lengua de señas, ¿sale? Entonces, todos estos elementos caen y engloban en general con cómo puedo ser yo o qué me va a beneficiar la lengua de señas mexicana. También nos ayuda a tener enfermedades vegetativas, nos ayuda mucho para las articulaciones, las personas que sufren de articulación también nos sirven para que nuestra memoria sea más activa, sea más, ¿cómo les diré? Eh, Seamos más activos, más proactivos, y una forma de pensar y de ser más especial y más dinámica en general. Entonces la lengua de señas tiene muchas ventajas y muchas virtudes que nos van a ayudar en muchos aspectos. Y la lengua de señas no solamente la tienen o la pueden utilizar las personas sordas, también se llegan a utilizar en ocasiones como estrategias de comunicación para las personas que tienen problemas de habla, ya sea un mutismo o un mutismo selectivo a veces también, aunque también ya el mutismo selectivo en la lengua de señas también afecta, porque pues estas personas son muy selectas. ¿Cómo voy a interactuar? ¿Y cómo puedo ir comunicándome con los demás? Entonces, también llega a servir con los chicos autistas, con los chicos Down, muchas veces los Down no tienen bien su situación del habla y la utilizan como apoyo. No es, se puede decir que no es una estrategia como tal, como atención a un Down, pero sí como un apoyo para que ellos también tengan una comunicación efectiva con todos los demás, ¿vale? Entonces, estas acciones pues nos van llevando a diferentes elementos, ¿ok? Ok, muy bien. Isabel me decía Isabel que no escuchaba, pero ya estaba. Entonces, es indispensable ver que la lengua de señas no solamente se cierra en un espacio o con un tipo de personas en específico, sino en general nos sirve también como un medio de comunicación
personas que incluso la audición la pierden ya de adultos, ya a una edad adulta también le va a funcionar porque con ella va a empezar a tener estos procesos de comunicación con todos los demás. Tengo una alumna ya adulta, eh, que ella pues, toda su vida fue oyente, entonces fue perdiendo su audición, la está perdiendo más bien, y ella busca esta situación de una comunicación con la lengua de señas, aunque tiene su comunicación verbal y demás, entonces ella ve esta necesidad de poderse comunicar con su hija, y su hija también ve esa necesidad de poderse comunicar con su madre en algún momento cuando ya no tenga la audición. Entonces es indispensable también proyectar por esta situación cómo me va a servir a mí la lengua de señas en un futuro, ¿sale? Entonces no es porque conozca a una persona sorda o no, la lengua de señas la voy a utilizar o no, ¿sale? Entonces, ¿qué elementos de la misma lengua de señas vamos a estar utilizando o se utilizan de manera general? Hay más elementos, pero estos son como los más básicos y los esenciales que van con la dactilología, que es el deletreo de las palabras con una seña en específico, es decir, dentro del abecedario existe, bueno, tenemos las letras del abecedario y cada letra tiene una señal específico. Desde la A hasta la Z, entonces tenemos nuestra dactilología, nuestras formas de deletrear, pero esto no quiere decir que toda mi comunicación va a ser deletreada, ¿no? Y en este caso, se llegan a utilizar muy casualmente el deletreo cuando estamos hablando de nombres propios, es decir, cada uno de nosotros tenemos un nombre, nosotros pensaríamos que, por ejemplo, todos los Juanes tienen una seña para decir Juan, ¿sale? Entonces, ¿ok? Llegamos a tener o pensar esta situación de que todos vamos sobre esta acción o esta situación, ¿sale? Entonces, cada una de los nombres tiene una seña diferente y esas señas pues tienen que ver con una característica de la persona y la persona sorda es quien te va a dar y te va a asignar esa seña. Yo no, por ejemplo, no te vas a quedar tú con por ejemplo, si hay una seña para Juan, perdón, una seña para Juan, no todos los Juanes va a ser la misma seña. La característica de Juan de Puebla puede ser diferente a la característica de Juan de Michoacán o Juan de Querétaro, que incluso si en una misma escuela hay 3 Juanes, pues cada uno va a tener una seña diferente. Aunque el nombre sea el mismo y los apellidos diferentes, la seña, cada quien va a tener una seña específica, pero no vamos a tener, nos, bueno, sí se tiene que deletrear nada más para presentar a la persona y saber cuál es el nombre, pero el deletreo no es la opción indicada para decir, yo me voy a comunicar con puro deletreo y ya estoy usando la lengua de señas, ¿sale? Es importante, indispensable también que en ocasiones algunos sordos no tienen la situación de la comunicación escrita. ¿Por qué? Puede ser por situaciones académicas, que el sordo no haya tenido el acceso a una educación donde le hayan enseñado el bilingüismo. Y hablando de bilingüismo, estamos diciendo que tienen que aprender la lengua de señas y el español. Entonces, tiene que entender o aprender más bien las dos señas. La forma en que se escribe la lengua de señas como tal y la forma en que se escribe el español. Entonces, la lengua de señas tiene una estructura gramatical que se llama glosa, que tiene una forma muy diferente a utilizar a la que nosotros vemos en el español. ¿Vale? Entonces, el sordo se hace bilingüe cuando tiene el acceso al español, lo escribe de manera correcta y adecuada y puede tener estos elementos de comunicación, ¿sale? Cuando el sordo sí tiene el acceso a la información, al español, pero las palabras las tiene ya en... Nosotros podremos decir, su estructura gramatical es mala porque no la entiendo, la forma en que está escribiendo se ve muy rara, está muy descompuesta,
Entonces, nuestra lógica para nosotros, lo vimos así, decimos, pues es que escribe bien raro, las palabras ponen una forma muy, muy, muy rara, ¿sale? Pero en efecto, en esencia, eh, ellos es la forma correcta de comunicarse, de hablar, de expresarse y de escribir, y ahí es donde entra la glosa. Entonces, la glosa es una traslación del español a una lengua, en este caso la lengua de señas mexicana, y esta estructura gramatical de español se tiene que adaptar a la estructura gramatical de la lengua de señas. Un ejemplo, cuando estamos haciendo una traducción de inglés a español, el inglés tiene una estructura gramatical diferente y la tengo que adaptar al español para que cuando la persona que lee el español la entienda. Para el sordo lo mismo, yo tengo que adaptar la estructura gramatical donde le diga, a ver, este español tiene ciertas estructuras gramaticales, ciertas palabras, conectores, también tiene dentro de esos conectores verbos que se conjugan, y esta conjugación de verbos también es muy diferente tanto en la lengua de señas mexicana como, perdón, en el español como en la glosa, ¿sale? Entonces, esta relación de este idioma, de esta lengua a la otra, se deben de respetar. Yo esto lo tengo que adaptar y respetar a esta estructura gramatical. Y cuando es de la glosa al español también tengo que respetar la estructura gramatical del español cuando paso la glosa al español. Entonces, es de manera bidireccional cómo tenemos o cómo vamos a ir haciendo estas conexiones, ¿sale? Entonces, con ella, pues vamos viendo que nosotros vamos iniciando, nos vamos incluyendo, vamos identificando cada una de estas situaciones de la propia lengua de señas mexicana, ¿ok? Entonces, para ello, pues es indispensable que nosotros tengamos una situación correcta y adecuada para comunicarnos con ellos. Y de esta forma yo logré trabajar de una manera eficiente, que los chicos, mi comunicación que yo tenga con el sordo sea lo que ellos tienen dentro de su lenguaje, porque les puedo dar a entender una situación muy diferente si yo no respeto esa estructura gramatical, ¿vale? Entonces ellos pueden caer en esta parte de no entiendo algo diferente a lo que tú me quieres comunicar, ¿ok? Entonces sí es indispensable e importante que nosotros respetemos esta parte de esta estructura gramatical, ¿sale? ¿Qué otros componentes vimos por aquí que vamos a trabajar dentro de la misma? Ya vimos ahorita la parte de la dactilología y la glosa, ¿sale? Algo importante que quiero mencionarles es que cuando hablamos de dactilología, eh, de la propia dactilología, cuando yo, por ejemplo, diga una palabra no quiere decir que esa dactilología o ese deletreo eh, indique que es una seña, no es correcto decir que el letrero de una palabra sea una seña, porque no corresponde como tal. Utilizamos señas para cada palabra, pero la estamos deletreando. Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo un dictado a niños pequeños que les estoy empezando a enseñarles el español, ¿qué utilizamos? Dividimos las palabras y le vamos diciendo por sílabas y ellos van armando y las van estructurando, porque aparte la forma en que les vamos enseñando cómo estructurar una palabra, lo vemos de repente con los ejercicios de fo, ca, fo, co, fo, y esos elementos que se van juntando, ellos lo van manejando así. Entonces, si yo estoy dando un dictado, si quiero que lo escriban en español signado como tal, se lo tengo que deletrear todo. Si se lo quiero dar a entender en lengua de señas mexicana, entonces sí, tendría que asignarle con señas, ¿sale? Y aún así, cuando esté haciendo el dictado, si yo quiero que aprendan rápido el deletreo, sí, pero si el dictado tiene que ver con ya la apropiación de la lengua de señas mexicana y el español, tendríamos que aplicar el español signado, donde voy a indicar señas, ocasionalmente deletreos, para que podamos armar la estructura gramatical que queramos. ¿Vale? Entonces, estos elementos son importantísimos para trabajar con ellos y no tengamos por ahí alguna
situación que nos disperse algo que no compite o no corresponde, ¿sale? Y ya con ello, bueno, ya viendo estos dos puntos que mencionamos ahorita, tenemos también esta parte de las expresiones faciales, ¿vale? Entonces, la expresión facial nos va a funcionar de una manera muy... Es un apoyo importante y fundamental dentro de la lengua de señas, ¿sale? Todas las expresiones que yo tenga me van a ayudar para que la seña que estoy indicando pueda tener un contexto diferente y una implementación diferente, y que incluso me ayude a reducir la cantidad de señas que yo quiero utilizar. Y eso ya va parte de la contextualización. Y esta contextualización, pues yo la voy a indicar y la voy a expandir con relación y conforme a qué elementos requiero o necesito de la propia comunicación de la misma, ¿sale? Por ejemplo, si yo quiero decir que tengo mucho frío, ¿vale? Tendría que indicar mucho frío, ¿sale? O frío mucho. No estoy utilizando la expresión facial. Yo puedo contextualizar esta expresión o esta oración, aunque es muy pequeña, la puedo trabajar con estos elementos, ¿sale? Por ejemplo, ¿vale? Entonces aquí ya estoy utilizando mi parte facial como apoyo para indicar que es mucho lo que yo siento en ese instante, ¿sale? En este caso, lo que estoy sintiendo mucho en este momento es el frío, ¿sale? Entonces, me estoy ayudando yo mismo con esta expresión para dar a entender un contexto muchísimo más grande y más amplio, ¿sale? Entonces, esta parte pues, nos va a servir para podernos comunicar de una manera efectiva y de una manera más rápida y precisa, ¿sale? Y obviamente, pues estos elementos requieren de práctica al mismo tiempo que yo le vaya dedicando o asignando a mi práctica de la lengua de señas y la ejecución de la misma. Entonces, son elementos que a lo mejor al principio me cuestan mucho trabajo, ¿vale? Porque normalmente que decimos, es que me da pena, ¿cómo voy a hacer esas caras? ¿Cómo voy a mover de esa forma o esos gestos? Entonces, no estamos tan acostumbrados a hacer de una manera expresiva los gestos. Y cuando los llegamos a hacer, a veces los hacemos sin darnos cuenta y nos dicen, ¿por qué me viste así de feo? ¿Por qué no sé, me torciste la boca? Y a lo mejor la persona hizo ese movimiento porque, no sé, traía una molestia dentro de la boca o alguna otra situación y los hacemos ya inconscientemente. Ya dentro de la lengua de señas ya estos tipos de comunicaciones ya son más conscientes, ¿sale? Ya estamos concientizando más una expresión en general de todo lo que yo quiera implicar o yo quiera decir, ¿vale? Entonces sí es indispensable, importante, las expresiones gestuales, que también tiene que ver, por ahí está el componente de gestuno, que va también dentro de la misma lengua de señas, y a jugar, a hacer una comunicación así como que mímica de todos estos elementos que yo quiero darte a expresar o entender, los voy a tomar y te los voy a indicar, pero ya con una situación de gesticulación, ¿sale? Y esta gesticulación pues nos va a ayudar mucho a todas estas acciones que requerimos para la propia comunicación de la lengua de signos. ¿Ok? Entonces en esa parte es el gestuno. Las expresiones corporales, de hecho gestuno tiene que ver tanto con expresiones faciales y corporales y muy apoyados incluso de la iconicidad. La expresión corporal pues ya va a depender de lo que yo quiera expresar en ese instante. Y la utilizamos como apoyo dentro de eh, una comunicación o algo que yo quiera dar a entender, ¿sale? Por ejemplo, para decir una persona que es chaparra o enana, o que es de una estatura baja, yo puedo hacer esto. ¿Sale? Bajo mi cabeza, me encorvo y estoy indicando que es una persona baja.
este elemento me va a ayudar y me va a apoyar para dar a entender ciertas características incluso de las personas, que decía incluso hace rato, una persona cuando el sordo le va a asignar una señal, los oyentes no las ponemos en los sordos, va a ver sus características. Si la persona a lo mejor su fisionomía es, no sé, que tiene mejillas muy pronunciadas o con el sol y el calor se pone de color rojo la piel muy rápidamente, van sobre esa expresión. Entonces, por ejemplo, si se llamaba Rodrigo, pues empieza con la R, ya le dicen Rodrigo, el de las mejillas rojas, ¿sale? O si tiene los ojos rasgados, Rodrigo, el de los ojos rasgados. Entonces, estos elementos van por ahí, ¿ok? Y en este caso de una expresión de una persona, va con este elemento, ¿sale? Por ejemplo, si la persona, ya habíamos dicho que si es chaparra, pues hacemos este encorvamiento, ¿sale? Hasta se agachan un poco más. Incluso hasta cuando dicen que una persona anciana, ya esas personas de edad ya avanzada, que utilizan bastón y se encorvan, llegan también a hacer ese elemento. En lugar de decir que es un abuelo, si dicen el viejito y hacen esa expresión. Si esa persona es adulta y fisiológicamente está bien, pues ya más dicen, la persona está vieja ya, ¿vale? Entonces, regresando a la estatura, ya hemos dicho una estatura baja. Si es una estatura más o menos promedio, entonces ponemos nuestra posición es normal, sale una promedio. Si es una persona alta, hasta agarramos, tratamos de estirar el cuello hacia así, ¿sale? Entonces tenemos la chaparra, la promedio y la alta. Entonces, estos elementos nos van a servir mucho para podernos apoyar con ciertas situaciones, que incluso va también por ahí con situaciones de que algo que sea muy corto, muy pequeño, más o menos, muy largo, muy largo. Entonces, sí, nos apoyamos con ciertas situaciones o ciertas acciones que nos van a ayudar y nos van a llevar a una contextualización correcta y adecuada de la propia comunicación de la lengua de señas, ¿vale? Buenas tardes por ahí los que van llegando y van saludando. Entonces, vamos con lo que sigue, ¿sale? Entonces, ya vimos estos pequeños elementos que son algunos de los que componen la lengua de señas mexicana. No son todos, ¿sale? Obviamente, pues sí necesitamos más tiempo para podernos expandir, dar a entender, identificar o promover todos estos elementos, pero vamos a ver los más básicos y esenciales. Posiblemente se me fue alguno que para otra persona también es básico y esencial, pero ahorita trabajamos con esto solamente, ¿sale? Entonces, dentro de estas mismas situaciones de gesticulaciones y demás que identificamos ahorita, igual también filología, que el deletrear no significa que que es una seña, ¿sale? Si yo, por ejemplo, voy a deletrear casa, pongo C-A-S-A, no quiere decir que eso es una seña, ¿sale? Eso en específico, déjenme regresar mi pantalla porque no se ve. Si yo digo casa, no, esto no es una seña. La seña es esto, ¿sale? Aunque hay señas icónicas y señas que no son icónicas, van de esa forma, ¿sale? Si yo digo, por ejemplo, no sé, jamón, esto no es una seña, esto es deletreo, nada más es la dactilología. Jamón, pues ya tendría que ser la señal de jamón, ¿sale? Entonces, hay que ver también estos contextos. Debemos de identificar y reconocer cada uno de ellos, ¿sale? Es importante la dactilología, sí, porque en algún momento la tenemos que utilizar cuando nos toque deletrear un nombre así y hacerlo rápido. Sí es importante, y aparte la dactilología nos sirve para que nuestras manos se ejerciten de una manera muy rápida y pronta, ¿sale? Entonces sí es buena identificarla, conocerla y manejarla, pero reitero, no es el medio de comunicación tal cual. Y también tenemos estos elementos dentro de la misma estructura gramatical de la lengua de señas, que son, por ejemplo, las afirmaciones. Ya habíamos indicado hace rato en las afirmaciones que teníamos estas expresiones faciales y corporales. Vale, vamos a ver aquí rápido este ejemplo que tiene que ver con una afirmación en donde yo voy a utilizar
estos elementos de comunicación, ¿sale? Ahora, por ejemplo, hace rato les comentaba que hay señas, el deletreo no es seña como tal, ¿sale? Pero hay algunas señas que técnicamente se deletrean. Son muy pocas, no son así como que una gran cantidad, pero hay muy pocas que llevan esta situación de, de tener el deletreo, ¿sale? Aunque de repente, cuando los aprendemos no lo vemos como tal, pero sí es un deletreo, ¿sale? Por ejemplo, ahí tenemos afirmación, sí, S-I, pero movemos la I varias veces, ¿sale? Sí. O si ya lo hacemos en deletreo, es así. Sí, pero voy a usar otra mano. Sí, ¿vale? Decir sí o decir sí. Este incluso es como una afirmación así más... ok, no me fijé si estaba bien. Lo voy a repetir, ¿sale? Entonces, les decía, esta parte del sí, moviendo el dedo índice hacia arriba y hacia abajo, para indicar esta señal, ¿sale? Aunque, como reafirmándolo, lo hacemos de esa forma, de mi hacia adelante, ¿sale? Entonces, hay quienes lo utilizan sí, de esta forma, ¿ok? Y otra de las señas es bebé, que es B-E-B-E, aunque también está la señal de bebé. Y estos dos, reitero, son pocas las señas que tienen esta característica en donde yo la voy a deletrear, ¿vale? Entonces, no necesariamente la tengo que tener sin deletreo, ¿sale? Entonces, ahorita vamos a ver así como que ejemplos rápidos, básicos, iniciales. No vamos, aunque es un taller de inducción de lengua de señas mexicanas, vemos el abecedario así como que al final, pero no le vamos a invertir mucho tiempo. Pero sí es importante tener presente estas nociones de estos elementos y de otros más, ¿sale? Entonces hay muchos elementos que nos van a servir de apoyo para nuestro propio trabajo, ¿sale? Entonces vamos a regresar a la lámina en donde nos dice, ok, dices más sí con la cabeza. Y si yo quiero hacer una doble afirmación, tendría que indicar la seña, posteriormente mover la cabeza, ¿sale? Entonces dice aquí, remarca con entusiasmo la acción a confirmar. Por ejemplo, gustar carne, esto está en glosa, yo lo preguntaría, ¿a ti te gusta la carne o te gusta la carne? Y el sordo, o yo como usuario de lengua de señas, diría sí. Puedo decir sí, vamos a regresar a la cámara, que yo puedo decir, por ejemplo, gustar carne, que hay dos personas comunicándose, gustar carne, pues la otra persona puede decir solamente sí. Si yo digo de esta forma sí, no estoy afirmando, ¿sale? Por eso es que decía el texto, remarca con entusiasmo la acción a confirmar. Si yo esta acción la marco con entusiasmo, decir sí, es como decir sí, me gusta mucho la carne y hasta mi expresión de facial cambia y una emoción que puedo dar a entender. Y ya con eso yo voy a saber que la carne a esa persona o a mí me gusta bastante, ¿sale? Entonces, estos elementos y estas acciones de comunicación van por ahí, ¿sale? Sí es indispensable e importante que nosotros pues veamos cómo la vamos a trabajar y cómo la vamos a incluir dentro de nuestros procesos de comunicación, ¿sale? Y de la misma atención que yo vaya dando y asignando con los mismos sordos, ¿sale? Porque también de mi parte yo tengo que poner, implementar estas acciones de cómo voy a comunicar y cómo voy a estar trabajando con ellos, ¿sale? Entonces todo esto implica y afecta, sí, pero de maneras positivas, ¿sale? No una afectación que haga una comunicación que no sea correcta y adecuada. ¿Cómo vamos a hacer que esto sea más grande? Pues obviamente con el esfuerzo que yo haga, querer hacer y fortalecer el uso de lengua de señas que yo tenga con estos elementos que vimos aquí arriba, eran la expresión facial corporales y las iconicidades,
Si yo los fortalezco, mi comunicación va a ser más efectiva y va a ser más clara con el sordo, ¿sale? Entonces el sordo, perdón, el sordo va a llevar una mejor acción, una mejor comunicación para poder expresarse conmigo y también una mejor comprensión de lo que yo quiera comunicar con él, ¿ok? Entonces vemos estas partes y estas acciones que nos van a servir para esta comunicación, ¿sale? Esos otros elementos que es indispensable manejar dentro de la misma lengua de señas es la negación, ¿ok? La negación, pues también tiene que ver con situaciones corporales, faciales, indicando incluso con la cabeza, aunque hay algunas señas que sí tienen la seña con afirmación. La seña con la negación, podemos usar la seña sola para indicar, agregarle la seña de la negación, que sería el no. Ok, entonces vamos rápido a ver esta parte. Entonces, bueno, aquí dice, negación, usamos como apoyo corporal, moviendo con la cabeza negando de manera convencional, es decir, convencional es una manera o una acción que nos va a ayudar para reafirmar o repetitiva. Si la afirmación quiero que sea muy clara, no, nada más no, no, más bien solamente no digo así y ya. Si la quiero reafirmar y que sea más efectiva, tendré que decir, no, no, no. Como nosotros cuando a veces pasa algo y no, no, no pasa, no, eso no, no. ¿Cuántas veces dije ahí no? ¿Sale? Entonces con solo nos puede decir no, 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 y negarlo con la cabeza, no, no, no. Y yo también lo puedo hacer. ¿Sale? Como, no, cuidado, eso no, no, eso tienes que tener cuidado y eso no lo hagas, ¿sale? Entonces, esta negación, pues obviamente nos va a llevar a esta parte de esta comunicación, ¿sale? Y también obviamente, pues nos va a servir como apoyo con la comunicación, qué es lo que le quiera dar, qué le quiera expresar. ¿Okay? Entonces, el ejemplo que teníamos ahí dice, bueno, pues nada más dice, no, hace rato, tomando el ejemplo de la carne, que decíamos, gusta carne, si decíamos sí, o decir sí, 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 quiero, sí, 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 ¿vale? Esta afirmación y esta forma de afirmación nos sirve para exponenciar esta comunicación, ¿sale? Y en el caso de una negación, si es alguien que, imagínense si es alguien que no come carne, ¿qué va a decir? Pues no me gusta, entonces puede decir gustar no, solamente con la cabeza gustar no. Si quiero una negación un poco más pronunciada, pues gustar no, así como la aborrezco, que hay quienes incluso dicen no, como que me vomito hasta si la pruebo, no me gusta, ¿vale? Entonces, y la otra afirmación que también vamos a dejar y vamos a incluir, negación, perdón, tiene que ver, por ejemplo, esta seña de no, dijimos que van a haber señas, de gustar, perdón, van a haber señas que tienen su seña con negación y su seña de afirmación, entonces, gusta, pues es algo afirmativo, ¿sale? Sí me gusta. No es necesario que diga sí gustar, ¿vale? Entonces, gustar carne, puedo decir gustar nada más o puedo decir sí. ¿Okay? En el caso de no me gusta, digamos, puedo decir no gustar o no gustar, ¿sale? Aunque también está la señal de no gusta o no me gusta, ¿vale? Y también lo puedo indicar no me gusta, ¿sale? Entonces, estas acciones las vamos completando para ver esta parte de la comunicación de la lengua, ¿sale? Por ahí si quieren ir poniendo alguna situación que quieran ver, vayan escribiendo y la vamos checando, ¿sale? Para, para que no sea tan corta la sesión del día de hoy que vamos a tener. Está calculada de 1 hora, entonces ya que si acabamos, podemos expandirnos para ir un poquito más, de media hora a lo mucho, para poder trabajar algunos otros elementos, ¿sale? Entonces, obviamente, la información que vamos a llevar ahorita es pequeña, pero es fundamental y esencial dentro de la comunicación de la lengua de señas, ¿sale? Entonces, es indispensable tenerlas y manejarlas, ¿sale? Entonces, por ejemplo, ya vimos esta parte de la negación.
Pero también tenemos negaciones, déjenme regreso aquí, les pongo la pantalla, y unas negaciones, estoy solita y no tengo quien me ayude. Entonces tenemos una negación en donde vamos a reafirmar la negación o una negación rotunda. Por ejemplo, nosotros lo utilizamos y lo decimos así, un no rotundo, ¿vale? Entonces, esto quiere decir un no así afirmado. Yo puedo decir no, puedo decir no, alzando más la voz, remarcando más la voz, y el otro que habíamos dicho de no, 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 entonces estos elementos nos van a servir para esto, ¿sale? Entonces, el no rotundo, yo lo manejaría, o más bien, sí, yo como tal, manejaría la lengua de señas de esta forma, y lo digo, yo lo manejaría porque también son muchos, aunque son estos elementos que debemos de tener presentes y conscientes para la comunicación de la lengua de señas, eh, son muchos estilos de interpretación, muchos estilos de comunicación, así como de repente, voy a poner un ejemplo, cuando estamos en la escuela o estábamos en la escuela, de repente decíamos, es que no me gusta cómo habla, cómo explica ese maestro. Y de repente pues sí, es que sí me gusta, pero explica diferente a esta otra maestra. A lo mejor los dos me gustan, pero sí veo una forma de expresar diferente entre uno y otro. Con la interpretación es lo mismo. Cada quien va a imponer su estilo, obviamente respetando de la lengua de señas, no específicamente porque yo les diga, tiene que ser así como yo les digo, si no, no se hace, ¿sale? No, eso no se debe de decir cuando se le está enseñando a alguien la lengua de señas, ¿sale? Sí se corrige, sí, se deben de corregir ciertas situaciones de formas que no están bien estructuradas, pero no te voy a decir que no, de esa forma no va. Tiene que ser exactamente la glosa, así como te estoy diciendo, y no como la estás armando, ¿sale? A lo mejor si yo quiero que sea muy específico, como yo se la estoy diciendo, ahí sí ya tendría que decir, a ver, vas bien por aquí, pero este elemento pásalo para acá, y esta otra señal la mandas para acá, para que esté mejor la idea y esté mejor compuesta, eso sí. Y aparte tomando en cuenta que hay diferentes tipos de glosas, no nada más o formas de estructurar una glosa, no una en específico, ¿vale? Entonces podemos encontrar alrededor de unas 10 aproximadamente en donde veamos, podemos reconocer que tenemos diferentes formas de la estructura de la glosa. Van muy encaminadas hacia la misma parte, sí, pero tiene que ver también con estilos, formas de aprendizaje, ¿sabes? Así como, por ejemplo, si yo estoy estudiando un área de una licenciatura en específico y compro un libro, por ejemplo, de trillas, pues ahí en ese libro va a venir esa materia con cierta información y cierta explicación. Si de repente agarro y compro otro de Alfa Omega y viene explicado diferente, y después lo pongo de territorial, empiezo a buscar y de repente busco en internet y veo mucha información sobre el mismo, pero explicado de manera diferente, pero la finalidad es la misma, ¿sale? Mientras que yo contextualice bien al sordo con la oración o con la plática o el contexto, la práctica es efectiva, ¿sale? Pero sí hay que tomar en cuenta el tratar de llevar una estructura gramatical e implementarla lo mejor que podamos, ¿sale? Entonces veíamos esta parte no, ¿sale? Decíamos, no, este, no, afirmando un poco, o el no, 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 cuidado, no, 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 ¿sale? O el no rotundo, que apareció en el lámina anterior, que era el no, ¿sale? Como reafirmando, diciendo, no, así, alto, ya, no lo hagas, ¿vale? Entonces, esta reafirmación también tiene que ver cómo remarco o voy a presentar la señal de una forma más fuerza, puede ser incluso más agresiva, en una tonalidad que tenga que ver con el contexto, ¿sale? No por agredir a la persona, sino más marcada, más fuerte, más, que llame más la atención. Eh, Simplemente, por ejemplo, si nosotros, recordemos cuando éramos chicos en la escuela, si la maestra nos decía, guarden silencio, no le hacíamos caso. La segunda vez, guarden silencio, hasta la última que decía más fuerte, ya
golpearon la banca y ya estamos así. Ese ejemplo de un no rotundo o una orden ya un poco más rotunda, ¿sale? Decíamos hacer el sí o el sí, también va con esta parte de esta expresión, ¿sale? Y ya obviamente también vamos a ver ya aquí ya de manera rápida este tema que sería un qué, ¿sale? Yo puedo preguntar qué de una manera normal. Por ejemplo, si el sordo está sentado y alrededor de él hay estudiantes y de repente ve que están sonriendo, pues va a preguntar qué, ¿por qué se ríen? ¿Sale? ¿Qué? ¿Por qué se ríen? ¿Sale? Esa es una interrogación normal, ¿sale? Entonces, por ejemplo, ahí viene qué y qué haces tú, ¿sale? Ese ya realmente es como se compone la glosa. ¿Qué haces tú? Y hacer qué tú, de la forma correcta en que utiliza o se debe de estructurar la glosa, ¿sale? Entonces, vamos a este ejemplo del qué, en donde pues yo, si estoy incluso trabajando, llega y me está tocando. ¿Qué? Si es un qué así normal, pues nada más estoy preguntando qué necesitas. No estoy ni molesto, no estoy dándote, no estoy expresando un, una forma de expresión y comunicación fuerte o de disgusto, ¿sale? Estoy, por ejemplo, estoy escribiendo y llegan y me tocan, ¿qué? Como diciendo, ¿qué necesitas? Si de repente llega así, yo estoy muy concentrado y no quiero que me interrumpan, ¿qué? Entonces, si ya estoy diciendo que de una manera más fuerte, más molesto, más expresivo, en donde yo voy a dar a entender una situación, ¿sale? Entonces, esta situación también nos va a servir para esta comunicación, cómo la voy a llevar y hacia dónde la voy a dirigir también, porque esto nos va a llevar y comprender a una comunicación expresiva de una manera correcta, ¿sale? Entonces, sí es necesario que nosotros tengamos a veces cuidado, porque también esta situación de estar así con los chicos va por ahí también con una situación que se llama audismo. Entonces, el audismo también es una situación donde el sordo dice, ¿sabes qué? Pues me estás discriminando, ¿sale? Así como hay una discriminación hacia ciertos tipos de raza, los sordos también tienen esa situación, ¿salen? Donde dicen, eh, es que yo me acerco hacia ti, siempre te quiero preguntar algo y siempre me preguntas, ¿qué? Entonces, esas situaciones, o el espérame, vamos acá bien enterados tantito, o estamos todos en la sala viendo la televisión y el sordo ve y está viendo que todos se ríen y no hay subtítulos para leer y quiere saber que a lo mejor hay cosas que sí las va viendo y las va comprendiendo y que sí le van a causar gracia. Pero van a haber otras que no, y va a voltear. ¿Por qué se están riendo? Explícame. Pues ya siempre decimos, espérame tantito. Entonces, esa parte también que tenemos nosotros, ¿no? Así como yo no me quiero perder de lo que está pasando, no comprendemos al sordo que él también necesita esa retroalimentación de esa información. Porque el sordo dice, es que yo quiero saber qué pasa. Porque si no, también, ¿qué sucede cuando nosotros vemos una película? Si estamos viendo, le podemos poner pausa, voy corriendo al baño, le pongo pausa y no pasa nada. Puedo tardar y regresar un poco o irme a preparar algo para comer, pero si la película va corrida y no le puedo poner pausa, ya cuando regreso, híjole, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Entonces llego y le pregunto al oyente y ahí sí explicamos. Ah, mira, es que se cayó porque tal, X y Y, por eso está en el hospital ahorita. Y él solo se nos pregunta, ¿por qué se cayó? Espérame. Ahorita te digo, lo dejamos así y después otra vez, ¿por qué? Y los llevamos, entonces son acciones que nos llevan a diferentes situaciones, ¿sale? Paulina Fernanda dice, cuando se presentan en un ambiente más formal, se expresa el apellido por dactilología o siempre se presenta únicamente por nombre. Ah, ok. Sí, si ya es una situación más formal, sí, se dice el apellido, ¿sale? Entonces vamos a deletrear el nombre y los apellidos. ¿Sabe? Y cada que digamos un nombre, el apellido paterno y el apellido materno,
tenemos que dar un espacio entre uno y otro. No voy a dar todo el deletreo corrido, ¿sale? Porque se me van a decir, ay, su nombre está bien largo, nunca lo había visto. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si es Carlos, o podemos decir luego, o digo, Neda, luego, ¿vale? Entonces, yo ya di aquí un espacio. O hay ocasiones en que se utiliza de espacio, después otra vez el siguiente, espacio, después al otro, ¿okay? Y ya ahí termina. O hay quienes hacen esto, si voy a deletrear con la derecha, me paso a la izquierda, y me regreso, ¿vale? Entonces voy de izquierda a derecha para un nombre, me regreso para el otro, me regreso para el otro. Es una práctica más común porque es más rápida. Tengo un nombre aquí, me regreso, al que sigue me regreso y es un poco más rápido. Ya cuando es así, algo más informal, donde a lo mejor llegan a un grupo de amigos y se empiezan a presentar, entonces, pues yo Juan, pues Pedro, y así cada uno de ellos, ¿sale? Entonces, es algo más informal, nada más del nombre, ya por ejemplo, decimos, pues ya mi nombre es Carlos, y mi seña es esta. Entonces, cuando tenemos señas, sí la podemos ubicar de esta forma. Si no tenemos seña, nada más, digo, me llamo así, y seña, nada, ¿sale? Seña nada. Dando a entender que no tengo seña, ¿vale? Entonces, ahí sí es indispensable. Por ejemplo, si estamos interpretando una ceremonia cívica y en la ceremonia viene el nombre de José María Morelos y Pavón, no me sé la seña, pues tendría que deletrear José María Morelos y Pavón, ¿vale? Entonces ahí sí habríamos que ver cómo se trabaja esa parte en especial y en general, ¿sale? Entonces, pues, no sé si tengan por ahí alguna otra situación que quieran comentar y no sé si te ayudé con esa duda, Paulina, si te sirvió. Entonces sí es indispensable ver esta parte, ¿sale? Ver cómo la vamos a expresar y cómo la vamos a comunicar. Ok, entonces, pues, dijimos que al final íbamos a ver el abecedario. Técnicamente, para quienes no se lo saben, lo vemos rápido. El abecedario, la gran mayoría de las letras del abecedario se dicen con la palma hacia el frente y la numeración con el dorso hacia el frente. Aunque hay ocasiones en que en la numeración, pues nos quedamos con el dorso hacia el frente. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si hicimos 21, para decirlo rápido, digo 21, ¿no? 21. Tendría que ser 21, 22, 23, 24, ¿sale? Ok, muy bien, Ana. Ok, entonces estos elementos los tendríamos que manejar de esta forma. Y con relación a esto, pues yo tendría que identificar esta parte del abecedario, ¿sale? Palmas enfrente, aunque hay algunos elementos que por la naturaleza de la letra tengo que pasar el dorso hacia frente. Y en las numeraciones sucede lo mismo. ¿Vale? Por ejemplo, del 1 al 5 y del 6 al 9, si uso el dorso, y del 1 al 5 uso la palma. ¿Okay? Muy bien, Pau. Entonces, estos elementos pues, nos llevan a que cambiemos estas partes, ¿sale? Entonces, rápido el abecedario: A, B, C, D, E, F, G. Aquí vemos que cambiamos G, H, ¿vale? Cambiamos ya el dorso. Perdón, I, J, K, L, doble L, O, doble L, dando vueltas hacia enfrente o de izquierda a derecha. Normalmente o siempre se marca de esta forma, ¿sale? De izquierda a derecha. Si la asigno con la derecha, si la asigno con la izquierda es de derecha a izquierda, ¿sale? Doble L, M va, y también, para que haga rápido una pausa, el abecedario también tiene muchas variantes, ¿sale? Por ejemplo, aquí, M o M, ¿sale? Estas posiciones van a cambiar, ahorita al final te explico por qué. M, N, Ñ, O, P, Q, R, W, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ¿Vale? La Y vamos a ver que se presenta así o se presenta de esta forma, ¿sale? Aquí podemos ver que la llegamos a ver
dorso hacia enfrente o palma hacia enfrente, ¿sale? Entonces es indispensable ver esta parte. Ok, les decía que el abecedario y las mismas señas en general, aunque no tendría que ser lo correcto ni lo ideal, porque sería una mala práctica, tanto el abecedario como las señas pueden tener ciertas variantes, ¿vale? Eh, variantes en la forma en que se presentan. ¿Y en qué dependen estas variantes? La forma en que lo comprendí cuando me lo enseñaron, o quien me lo enseñó, la forma en que lo utiliza, esa es una, que es técnicamente es entre el aprendizaje, enseñanza-aprendizaje, y la otra es por situaciones fisiológicas. Por ejemplo, W, y con esta mano no puedo hacer bien igual los dedos, ¿sale? Porque este dedo se me viene más hacia acá, aquí sí puedo agarrar el dedo y en esto no puedo, si lo hago se dobla más, ¿sale? Entonces, hay ocasiones en que si yo no puedo signar una letra con una mano, me traslado a la otra, la hago mejor con la otra, ¿sale? Entonces, B, por ejemplo, hay gente que no puede doblar hasta acá, quedan aquí, aquí, así, ¿vale? Entonces tienen esas variantes, la misma A, y voy a decir con la otra para que tenga mejor la cámara. A, hay quienes la puedan presentar aquí, así, ¿vale? Entonces, estas variantes son una gran cantidad de variantes que podemos ver, sobre todo en el diccionario. Ahora, por ejemplo, digamos, si yo la M no la puedo hacer, cuando vemos los días de la semana, que digamos, lunes, martes, miércoles, si yo no puedo doblar este dedo, tengo que hacer un ajuste, tendría que hacerla con la B, ¿vale? Entonces diría lunes, martes, miércoles. Ya tengo que hacer esta adaptación porque mi estructura fisiológica de la mano no me va a dejar realizar estos movimientos, que lo ideal es fortalecerlos con ejercicios para que podamos llevar o expresar esas señas, ¿sale? Entonces sí hay que tomar también en cuenta esta parte, que muchas veces puedo ver que alguien representa de una forma diferente por la parte de cómo lo expresan, ¿sale? También que llega a suceder, muchas veces nos apoyamos con los libros para la lengua de señas mexicana y llega aprendiendo el vocabulario y a veces, pues seamos honestos, adquirimos ciertas copias que ya pueden una copia de una copia y de la otra y de la otra, entonces podemos tener la copia 25 de una copia original, que fue la número 25 sobre las copias que ya pasaron, y ciertas situaciones de flechitas de movimientos vienen diferentes, ¿sale? Entonces, bien diferentes porque ya se alteran. Ya en la copia ya no sale si, por ejemplo, decía que moviera la Z de esa forma, dibujando la Z, y ya no entiendo cómo viene y hago así nada más, ya no queda, ¿sale? Entonces, sí se puede entender haciendo como una S, pero no marcando como si dibujara la Z, ¿vale? Entonces, si lo hago rápido, no se distingue a que haga esto, ¿vale? Si lo hago rápido, ahí no se ve que hice una situación curveada, no situación lineal, ¿vale? Entonces, ahí también son ciertas situaciones que nos apoyan y nos ayudan a interpretar las señas, ¿sale? Y reitero, si yo agarro un libro en donde viene un movimiento mal aplicado o mal, más bien no mal aplicado, sino ya la imagen viene tan borrosa y tan mala que yo lo voy a entender de una forma errónea. Lo voy a entender como por lo que yo esté viendo, ¿vale? Entonces, si ese movimiento, vamos a poner un ejemplo, ¿cuál podría ser? Que, a ver, por ejemplo, jabón. Me dice que el movimiento es de la mejilla y hacia afuera, pero en la figura viene de esta forma y se alcanza a ver como tiene espacio, y nada más viene el movimiento aquí, pues lo entiendo de una manera diferente, ¿sale? Hay algunos libros que sí te dicen, con la mano derecha hacia la letra A, la pegas en la mejilla, esos movimientos circulares hacia afuera. Y a lo mejor el movimiento circular yo no lo hago hacia afuera, lo hago hacia adentro, no afecta, pero sí el movimiento que hago y la presentación es diferente.
¿vale? Entonces, estos elementos también tienen que ver mucho en la forma en que lleguemos a asignar o nos lleguen a enseñar a veces ciertas señas. Yo, por ejemplo, en mi clase, cuando me llegan a decir, maestro, es que me lo enseñaron de esta forma, ya le digo, a ver, enséñame cómo. Y pueden haber unas pequeñas variaciones en los movimientos, y ya yo tiendo a no decirles, sabes que está mal, así no se dice. Entonces, yo sí les digo, de esta forma es aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México lo decimos así, y que también tiene que ver con los regionalismos. Es decir, regionalismo me lleva a que cambie un poco por la misma traslación que cuando llevaron el idioma, la lengua de señas a ese lugar, quien la está impartiendo la cambia de una manera que afecta un poco, pues sí, se ve diferente la forma en que se ¿sale? Entonces sí hay situaciones de ciertas señas que podemos ver, que a lo mejor el movimiento puede ser, pero vamos a ver señas ¿sale? Hijo, número 5, y hacemos este movimiento, ¿sí? Este movimiento es del pecho, pero va del pecho hacia afuera, el hijo. Si lo haces muy marcado hacia afuera, podría ser consideras pecho, pero hay quienes lo hacen hasta abajo, ¿sale? De manera hacia abajo, y ya no hacen el movimiento hacia afuera. Entonces, esta también tiene todas esas variantes porque tiene que ver con la zona y la región en donde la estén explicando o la estén dando, ¿sale? Entonces, técnicamente son situaciones que muchas veces hay que tomar en cuenta y ver cómo se presentan. Y a veces sí estamos, ay, mira, es que él lo dijo así, no se dice de esa forma. O dijo esa seña, pero diferente a la que yo me sé. No la dijo bien. O a veces utilizan adjetivos de alguna seña que se pueda usar por otra, o a lo mejor no adjetivos, sino también dentro del mismo contexto que hacen. Si en ese instante, por ejemplo, yo no me acuerdo cómo se dice cierta palabra, cómo asignar cierta palabra, pero puedo utilizar esta otra que me va a servir de apoyo para dar a entender la idea. No es que lo haya dicho mal, sino que se ajusta para hacer una contextualización y al final de cuentas la idea llega hacia el ¿sale? Ok, entonces, pues técnicamente sería todo por la sesión del día de hoy. Reitero, vayan poniendo por ahí sus situaciones de dudas, preguntas. A nosotros nos sirve porque también con ello vamos a ir sacando más talleres con más dinámicas y contenidos un poco más completos, ¿sale? A lo mejor querían recibir un poco más de información, pero vamos a ir haciendo ahí talleres para también no repetir información que ya vimos en un taller anterior. ¿Ok? Entonces, aunque ya van como 3 o 4 que damos en la lengua de señas, pues tratamos de no repetirnos, porque si no van a decir, ah, es lo mismo que vi la sesión pasada y la antepasada, pues ya no tiene chiste, ¿sale? Entonces sí es indispensable que por ahí nos ayuden para estas situaciones, ¿sale? Próximamente por ahí vamos a ponerles vamos a tener una sesión, bueno, Educa 5.0 va desde lengua de señas y tiene otras acciones, ¿sale? Lengua de señas mexicana, educación especial, educación en general, informática, programación, seguridad informática y diseño gráfico, componentes que sirven para profesionistas o estudiantes. Pero ya tenemos planeado por ahí, les vamos a sacar las fechas y van a estar apareciendo en esta página, por ello les pedimos que vayan siguiendo y vayan activando las alarmas porque vamos a tener una situación ahorita te contesto, ¿verdad? Vamos a tener ¿cómo les diré? Una como semana vocacional en donde, si conocen chicos, personas, sordos también, padres, madres, maestros, que se puedan conectar porque vamos a darles unos microtalleres. Primero, una plática vocacional sobre en qué situaciones podrían trabajar o qué elementos podrían tomar de algunas actividades o materias o conocimientos incluso de uso de sistemas, ¿sale? Obviamente va a haber un intérprete y va a estar el ponente en donde vamos a estar trabajando de manera conjunta. Y va a ser toda una semana en donde vamos a ver una temática por día y va a servir incluso y no nada más para chicos sordos, ¿sale? Para con DI, autismo y demás, todos los que quieran incluirse,
los pueden tomar, no van a tener costos, van a ser abiertos así como ahorita, y vamos a ir viendo esta situación, ¿sale? Obviamente, pues estamos ofertando también por ahí los cursos de lengua de señas. Iniciamos la siguiente semana un curso básico. Por ahí del 15 de marzo vamos a iniciar el intermedio o nivel 2. Y también tenemos por ahí en puerta un diplomado de lengua de señas, ¿sale? No de lengua de señas, sino de estrategias de enseñanza para personas con discapacidad auditiva, que también las podemos utilizar para todas las áreas de educación, ¿sale? Para educación básica, para otras discapacidades también, no forzosamente la lengua de señas. Puede haber ahí una adaptación curricular. Y obviamente los contenidos los vamos a estar trabajando bajo los estándares de conocer E0217 y EC0301. Nos basamos en ellos, no vamos a certificar sobre ellos, ¿sale? Vamos a basarnos y vamos a ponerles planeaciones para que vean. Y vamos a ver cómo se estructura una planeación o una clase con base a estas normas, ¿sale? Y bueno, Mónica Mayula Piñeiro nos dice, yo tengo duda acerca del taller que está en la descripción. ¿Lo puedo tomar y tener la constancia siendo menor de edad? Sí, no hay problema, Mónica. Hemos tenido alumnas de 8, 11, 13, hasta 18 años, bueno, de 17 hacia 8, la más chica que hemos tenido, y se han incluido con grupos con personas ya adultas. ¿Y qué se creen? Que a mí me ha gustado más trabajar con chicos o con menores de edad porque son más proactivos, tienen más dudas y hacen a veces más dinámica la clase. Recién terminamos uno y teníamos una alumna que decía, ¿y cómo hacemos esto? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Y era bueno porque ella misma que hacía la clase más de lo que la teníamos, ¿sale? Entonces había una retroalimentación muchísimo mejor y más activa, porque obviamente sabemos que la retroalimentación en la clase, pues la imparten ya ustedes, conforme a las dudas y demás. Por ejemplo, ahorita, entre más me pregunten, pues es más la información que se llevan. Entonces, sí, no hay problema ahí si no es mayor edad, su constancia se te da. Entonces, ya más, por ejemplo, por aquello de privacidad de información, puedes decirle a tu mamá que ella mande los correos de contacto con ella para que también ella esté presente con la información que se te vaya dando. O si son de confianza y tú le das acceso a que revise tu correo, el que sea, ¿sale? Pero normalmente yo me gusta pedir a la madre porque también hay un poco más de seguridad con ella, ¿sale? Entonces, y también por ahí les vamos a agendar unas pláticas de seguridad en redes sociales, tanto para personas sordas o con discapacidad o en general, ¿sale? Entonces, en este mes que viene, en marzo, vamos a tener todo esto para todos ustedes, ¿sale? Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, ya para terminar la sesión del día de hoy. Reitero, sí, a mí me gustaría tener una sesión muchísimo más grande, más amplia de tiempo, y obviamente manejar más información, ¿sale? Pero, pues sí, nos limitamos de repente por tiempos y situaciones. Y los otros talleres estamos proyectándolos tener semana ya en la noche. Estamos haciendo pruebas para ver qué horarios son los que tienen mayor audiencia, para poder también tener mayor alcance con las personas. Aunque sabemos que lo podemos repetir. Por ejemplo, si yo pensaba ver un taller hace ratito en la noche y por alguna situación ya no lo vi, puedo volver a entrar al canal y ver la información y trabajar y verla, ¿sale? No precisamente en línea. La ventaja de ahorita en línea es que pueden preguntar y se va trabajando las preguntas, ¿sale? Y pues técnicamente sería todo por mi parte. Reitero, por ahí tenemos nuestros canales de Facebook. El de YouTube, pues es que tenemos aquí en Educa 5.0. En Facebook también nos encuentra con EduLine, que era originalmente el primer nombre que le pusimos, pero también aparecemos como Educa 5.0, ¿vale? Por ahí nos pueden buscar y nos pueden entender en la página, ¿verdad? Y ahí es donde normalmente
publicamos todas las cosas sobre nuestro sitio. Entonces, pues no queda más que despedirme. Ok, gracias, Michelle. Y no queda más que despedirme y cualquier duda o situación por ahí, pueden contactarse con nosotros al correo online de Berlín, le voy a poner aquí ahorita, Gmail, nos pueden contactar por ahí. Estamos usando uno que dice webinars@educa50.net, pero no sé por qué, se colapsó en esta semana y no está funcionando. Ya levanté un ticket con la empresa de servicio de hosting, no lo han resuelto, ¿sale? Pero mejor sobre eso, ¿sale? Entonces, gracias, Ana. Pasen muy buena tarde todos. Recuerden, hay que cuidarnos y estar atentos de todo lo que está sucediendo. Y pues sobre todo, los que nos dedicamos a la docencia, pues irnos fortaleciendo con todas las estrategias que encontremos, ¿sale? Tanto gratuitas como de paga. Se vale de todas, ¿vale? Entonces, pues muy buena tarde a todos y espero verlos pronto.